Nuestro versículo lema para este estudio que le hemos titulado La historia más hermosa, que es un estudio resumido de la Biblia entera, de Génesis a Apocalipsis. Y como decíamos la semana pasada, vemos muchos que quizás nunca hemos ni siquiera estudiado la Biblia de Génesis a Apocalipsis, ni siquiera la hemos leído. Y mi deseo es que, mis hermanos, que crezcamos como un cuerpo de Dios en conocimiento bíblico para que estemos fundados en la palabra de Dios. Y cuando esto suceda, no va a poder venir ningún viento, ninguna doctrina que nos mueva, porque vamos a conocer las Escrituras. Y dice nuestro versículo, 2 de Timoteo 3, 16 al 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Y la semana pasada estuvimos hablando cuanto al libro de Génesis. Hicimos un resumen, pero tenemos un repaso en cuanto a lo que vimos. A ver cuánto se nos quedó. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? ¿Y cómo está dividida? 66 libros. Está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. 39 en el Nuevo y 27 en el Antiguo Testamento. ¿En qué lenguaje está escrita la Biblia? Los lenguajes originales. Hebreo, griego y arameo. Hebreo, griego y arameo. Correcto, ciertas partes del Antiguo Testamento. ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 primeros libros que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. También se conoce como la ley o la Torah en hebreo, ¿verdad? Por último, ¿quién escribió el Pentateuco? Moisés, así es. Muy bien, pasaron el examen. Muy bien. Estudiamos la semana pasada 4 eventos importantes. ¿Cuáles eran? La creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. Y hablábamos que los primeros 11 capítulos cubren estos cuatro eventos que son importantísimos en la historia humana. Aunque se mencionan personajes, el enfoque es en estos 4 eventos. Y es interesante que este periodo abarca más o menos 2000 años. Más de 2000 años aproximadamente. Del capítulo 1 al capítulo 11. Del capítulo 12 al capítulo 50 abarca un periodo de más o menos un poquito más de 300 años. Es aquí donde Dios empieza a demostrar su relación, su providencia para el ser humano. Y nos empieza a demostrar el amor que Él tiene para el hombre. No que no lo ha hecho en los primeros capítulos, pero ahora se empieza a enfocar la palabra de Dios en personajes específicos. Y esos personajes se les conoce como los patriarcas, que son, ¿hicieron su tarea? Abraham es el primero, ya les di uno. Jacob, Abraham, Isaac, Jacob y José. 4 patriarcas. Encontramos aquí la historia de estos 4 hombres que Dios usó en una manera increíble para cambiar la historia humana. Y en este día, con la ayuda de Dios, vamos a ver
la vida de Abraham. Vamos a estudiar un poco la vida de Abraham. Acordémonos que es un resumen. Así es que vamos a pasar volando. Abroches de cinturones porque aquí vamos. Para entender la vida, la familia de Abraham, tenemos que regresar hasta el principio de Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron 3 hijos, ya lo conocemos: Caín, Abel y Set. Pero dice la palabra de Dios que Caín se levantó contra Abel y lo mató. Entonces sale Abel de la figura, queda Caín y Set. Sin embargo, Caín también era malo y Dios también lo castiga y sale de la foto, podemos decir. Queda Set. Y desde ahí podemos ver cómo Dios empieza a usar al hombre quien su corazón está de acuerdo a su voluntad. Caín era un hombre malo, mató a su hermano. Set vuelve a iniciar el linaje que busca a Dios. A Set le nacieron hijos, obviamente. El primero fue Enos. A Enos le nació Cainán. A Cainán le nació Mahalalel. A Mahalalel le nació Jared. A Jared le nació Enoc. A Enoc le nació Matusalén. A Matusalén le nació Lamec. Y a Lamec le nació Noé. Y dice Génesis capítulo 6 que la maldad del hombre había crecido tan grande, de tal manera que Dios dijo: voy a raer todo el hombre, voy a deshacerlo todo, voy a borrón y cuenta nueva, empezar una vez más. Pero Noé, dice, halló gracia delante de Dios. Y gloria a Dios, porque a través de la historia podemos encontrar hombres y mujeres que han hallado gracia delante de Dios. Y que podemos ver cómo Dios los usa para salvar a su pueblo Israel. En el capítulo 7 Dios llama a Noé. Y Noé junto con su esposa completan la tarea de construir el arca durante el diluvio. Dios les da 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Una sola familia. Noé y su esposa y sus 3 hijos junto con sus nueras. 8 personas fueron las que se salvaron del diluvio. Pero de esta familia de Noé, también, como ya lo ha venido haciendo, Dios va eligiendo ciertos individuos. Cam le falla a Dios cuando ve la desnudez de su padre y es sacado de la foto. Jafet, no nos dice mucho la palabra de Dios, pero tampoco es el elegido. Queda Sem. De Sem, de la descendencia de Sem, y esto lo encontramos en Génesis capítulo 11, nace Taré. ¿Quién es Taré? Es el padre de Abraham, Nacor y Harán. Podemos ver entonces como el linaje que Dios ya tiene preparado. Abraham nace de Taré, tiene 2 hermanos, Nacor y Harán. Pero Harán muere a corta edad, o muere antes de su padre, y a él le nace un hijo, Lot. Y es desde ahí donde empezamos nuestro estudio este día, el versículo 27, capítulo 11. Génesis 11, versículo 27.
¿Ya estamos ahí? Muy bien. Dice la palabra de Dios, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió de ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y volvieron hasta Harán y se quedaron ahí. Subraye esa partecita, y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Entonces, tenemos aquí la familia de Taré y su esposa, Abraham, Nacor y Harán. Harán muere, queda Lot sin padre. Abraham se casa con Sarai. Nacor se casa con Milca. Y Lot se va con Abraham. ¿Sabe usted que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que se fuera a Canaán? Sin embargo, dice la palabra de Dios que Taré tomó a Abraham, a Nacor y a sus nueras y a su, ¿cómo se dice? Grandson, a su nieto, gracias, nieto Lot, y se los llevó. Iban de camino a Canaán, pero se quedaron en Harán. Por 15 años se quedaron en Harán. Recuerde eso porque va a ser importante más adelante. Ahora en el capítulo 12 dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Usted ha ido a algún lugar sin conocer a dónde va? Sí, muchas veces. ¿Qué es lo primero que busca o que saca? Un mapa, ¿verdad? Un mapa, Google Maps o iMaps o cualquier aplicación que le diga direcciones a dónde va. Pero, ¿qué tan frustrante es cuando ese mapa no lo lleva a uno a la dirección a dónde va? O cuando simplemente no tiene mapa. Hay gente que aún con mapas se pierden. Yo, esa hermana Irene, yo conozco otra. ¿Sabe usted que Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra, de donde estás, y vete a Canaán, a una tierra que yo te voy a mostrar? No le dice a dónde exactamente Abraham iba de ir o debía de ir. No le da un mapa, no le da instrucciones, no le da nada. Y a veces decimos la fe de Abraham, ¿no? Porque él recogió todo y se fue. Pero sabe que quizás decimos eso un poco muy rápido, porque podemos ver, y cuando estudiamos, en primer lugar, Dios le dio 3 requisitos a Abraham. Le dijo: vete de tu tierra
y tu parentela. ¿Okay? ¿En dónde estaban en este tiempo? Estaban en la tierra de Ur, de los caldeos. ¿Saben que esa es un área de Mesopotamia, que es ahora en día el sur de Irak? Es un lugar idólatra, bueno, en este tiempo era y ahora todavía, es un lugar idólatra, donde adoraban a los dioses del sol, de la luna, tenían muchos otros dioses, eran malos, no creían en Dios. Ahí era donde Abraham vivía al principio, junto con su padre, sus hermanos y sus esposas. Y Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela. Entonces, Abraham sale de Ur, no porque él haya tomado la decisión, sino que el capítulo 11, versículo 31 nos dice que tomó Taré Abraham. Fue el padre de Abraham el que los sacó de Ur. No fue Abraham. Sin duda que Dios empezaba a obrar en el corazón de Abraham. Pero hasta ahora las tres requisitos no ha seguido ni siquiera el primero. Vete de tu tierra y de tu parentela. Se fue porque el papá lo sacó. De la casa de tu padre. Se fue con su padre a la tierra que te mostraré, a Canaán. Sin embargo, no llegan a Canaán. Se quedan en Harán. ¿Y usted sabe qué quiere decir Harán? Quiere decir tardanza o delay. Y hay algo que me llama la atención y quiero ser muy caudaloso cuando digo esto porque no quiero ofender a nadie en primer lugar. Segundo lugar, no quiero que me malinterpreten. ¿Sabe que como hispanos nosotros somos muy cercanos a nuestra familia? Y a veces Dios pone en nuestros corazones hacer ciertas cosas. Quizás aún servirle en otro lugar. Y a veces no lo hacemos, ¿por qué? Porque no queremos dejar nuestra familia. Dije que no quiero ofender a nadie porque siendo hispanos sabemos cómo somos de unido con nuestra familia. Y a veces tristemente ponemos a nuestra familia antes de poner a Dios. Y dice la palabra en Mateo 10:37, el que ama más a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Abraham, hasta cierto punto, puso a su familia antes. Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, sal de la casa de tu padre. Sin embargo, no lo hizo así. No fue hasta que el padre de Abraham murió, en el versículo 32, capítulo 11, que Abraham sale de Harán a ir para Canaán. Su destino que Dios tenía para él. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A veces, mis hermanos, la bendición de Dios se detiene porque no obedecemos sus instrucciones. Decimos, Dios no les dio instrucciones a Abraham. Sí le dio instrucciones. Ahí están los tres requisitos. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Seguimos adelante. Al fin, Abraham sale de Harán y se va para Canaán. Dios promete bendecir a Abraham. Versículo 2, capítulo 12. Y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Mire, la primer promesa que Dios le hace es: te voy a bendecir en gran manera, vas a ser una gran nación. ¿Cuál es la nación que sale de Abraham? La nación de Israel. La nación de Israel. ¿Saben que muchos dicen que los Estados Unidos, que Israel necesita de los Estados Unidos? Yo diría, los Estados Unidos necesita de Israel. El mundo necesita de Israel. Porque aunque es una nación tan pequeña, se estimula que Israel es del mismo tamaño de New Jersey. ¿Cuánta bendición ha salido de ese pueblo, de esa nación? ¿Sabe usted, ha escuchado del premio Nobel? A 855 personas se les ha dado ese premio. 194 de ellas han sido judíos, israelitas. 23% de esas personas que han han aportado a la ciencia, a la economía, a la literatura, la paz en sí global, 23% de los que han recibido ese premio han sido judíos. El mundo necesita a Israel. ¿Sabe que Israel fueron los que introdujeron y inventaron hasta cierto punto el sistema de irrigación que tenemos nosotros aquí? Esas goteritas que va directamente a la planta. Fue introducido al mundo por Israel. Ellos fueron los primeros que sacaron los USB, los drive sticks o los thumbsticks, perdón, de 1 terabyte, de una... Ni siquiera lo voy a tratar de traducir. Pero el punto es, mis hermanos, que Dios ha bendecido a Israel en gran manera. Y el mundo necesita a Israel. Todo el conflicto que ha estado alrededor de esa nación es precisamente por la bendición que esa nación trae alrededor. También le prometió: te bendeciré a ti, Abraham. ¿Quién es Abraham? Engrandeceré tu nombre. ¿Sabe que Abraham es el que la palabra de Dios dice es el padre de la fe? El nombre de Abraham aparece por toda la Biblia. Dios se llama Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Este hombre es el padre de en sí 3 religiones mundiales hoy en día: el judaísmo, el cristianismo y el islam, que son los musulmanes. De este hombre salieron estas 3 religiones. Obviamente, el judaísmo y el islam no son religiones verdaderas. El cristianismo es la única religión que salva, y es a través de Jesucristo. Y le dijo también: serás bendición. Vamos a ver ahorita enseguida que Abraham tenía ya 75 años cuando sale de Harán. Y Sarai era estéril. ¿Sabe usted que los judíos decían que era ¿cómo se dice? Era malo que un judío no encontrara esposa, pero que era más malo encontrar una esposa y no tener hijos? Ellos consideraban eso prácticamente como un castigo, el no tener hijos. Sin embargo, Dios promete a Abraham darle descendencia. Y mis hermanos, yo no sé usted qué hace con las promesas que Dios nos da. Así como le da a Abraham Dios promesas, nos da promesas a nosotros. Y a veces podemos
leerlas, podemos subrayarlas, podemos memorizarlas. No nos sirven de nada si no las aceptamos y no obedecemos el requisito para recibir esas promesas. Y encontramos la primera prueba de Abraham. La fe de Abraham empieza a ser probada. En el versículo 10, capítulo 12, y dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán, y a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los egipcios de Faraón, los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Mire, dice que había hambre en Canaán, y en vez de irse a Canaán, se va a Egipto. Empieza a probar su fe. Y lo primero que hace, se da cuenta que su mujer, dice la palabra de Dios, que era hermosa. Se cree que era una de las mujeres más hermosas de ese tiempo. No cabe duda que Sarai, todavía no había cambiado su nombre, era bella. Si tomamos en cuenta que él tenía ya 75 años, quiere decir que ella tenía 65 años. Y aún así, cuando llegan a Egipto, dice que todos los hombres se dan cuenta en ella. Y por supuesto la decisión que Abraham toma: di que eres mi hermana en vez, que no eres mi esposa, eres mi hermana. Ahora, no es necesariamente una mentira, porque vamos a ver más adelante que es su media hermana. Pero me llama la atención, mis hermanos, que la falta de fe de Abraham tiene repercusiones para aún los demás. Y es triste cuando los que no son creyentes, no son cristianos, le llaman la atención a los cristianos. Abraham le dice aquí a su mujer: di que eres mi hermana. Y llegan a Egipto y Faraón le dice: ¿cómo puedes hacer eso? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Yo pude haber tomada por mujer. Esto es después que Dios manda plagas sobre Egipto. Dios cuidando de la familia de Abraham, aun cuando él no confía en él. Aun cuando Abraham empieza a flaquear en su fe. Las decisiones, mis hermanos, que nosotros tomamos de confiar en Dios, de poner nuestra mirada en Dios, afectan no solo a nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, afectan a todos. El pecado es así. Afectan a todos los que están alrededor de nosotros. Pasamos al capítulo 13. Abraham y Lot se separan. Vemos el versículo 1: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenían, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro.
y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Quiero detenerme ahí por un momento. ¿Qué encontramos aquí? Dos familias israelitas en un conflicto, mientras que el cananeo y el fereceo observaban. Podemos decir hasta cierto punto dos familias creyentes, mientras que el mundo observa. Dos familias creyentes en conflicto. ¿Sabe que 2 Corintios nos dice que somos cartas abiertas frente al mundo? El mundo nos está viendo. Y cuando hay conflictos, mis hermanos, entre familias de creyentes, entre la iglesia, familias de la iglesia, el mundo está observando y está viendo qué van a hacer. ¿Qué van a hacer ahora estos creyentes, estos cristianos? Y le da un mal nombre al cristianismo. Pero podemos ver aquí dos tipos de creyentes, dos tipos de cristianos. Abraham, dice la palabra de Dios, que le dijo a Lot, versículo 8, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Vea aquí dos tipos de creyentes. Uno, maduro. El otro, carnal. Dice que Abraham le dijo a Lot, no vamos a pelear por esto. Y puesto que es mayor que Lot, le dice, escoge tú. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Le da a escoger. Y Lot dice que alza sus ojos y mira la llanura del Jordán. Y le recordó a Egipto. Y escogió irse para ese lado de Sodoma, que es donde se quedó. Y vamos a ver que más adelante Sodoma y Gomorra son destruidas. ¿Saben, mis hermanos, que hay cristianos así hoy en día? Andamos o andan entre creyentes. Y la gente nos ve. Pero la gente nos llama a todos cristianos. Aunque hay cristianos carnales, la gente no sabe la diferencia. Y a veces los cristianos carnales les dan mal nombre al cristianismo. Lot, aunque parecía, era israelita, pero su corazón estaba en Egipto, estaba en el mundo. Eso era lo que él buscaba, regresar a Egipto. Hay muchos cristianos que aún son así. Están en la iglesia, pero su corazón todavía está en el mundo, está en Egipto. Todavía están envueltos en esas cosas. Y sabe que hay algo muy interesante, versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los
hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Mire el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hasta el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios no le dijo a Abraham lo que le iba a dar. ¿Hasta qué? Hasta después que Lot se separó. ¿Saben, mis hermanos, que otra vez vuelvo a decirles, no quiero ofender a nadie, pero a veces hay familia que nos detiene de servir a Dios. Usted podrá o querrá servir a Dios cuanto usted quiera. Pero si seguimos en comunión, dejando que la comunión de la familia intervenga en el servicio de Dios, nuestro servicio nunca va a ser bendecido. Porque esa familia que no cree en Dios nos va a detener, va a detener las bendiciones de Dios para nosotros. Y eso es difícil entenderlo. Y requiere un grado de madurez espiritual. Y como dije, por favor, no me malinterprete. No vaya desde hoy, ya no tengo familia. ¿Y por qué ya no? Porque el pastor dijo que ya no podía hablar. No, mis hermanos. Es un problema cuando dejamos que eso interfiera en nuestro servicio a Dios, cuando dejamos que eso interfiera en nuestro crecimiento como hijos de Dios. Porque en vez de ganarlos nosotros, ellos nos detienen a crecer. Y a veces hasta ganan otra vez los cristianos para el mundo. Es triste, la verdad. Muy bien. El capítulo 14 encontramos una guerra entre 4 reyes. Llegan y toman cautivo a Sodoma y Gomorra. El versículo 1, capítulo 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Brisa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Siquem, que es el mar salado. Puede seguir leyendo usted, y el versículo 12 dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Estos 4 reyes llegan, hacen guerra contra Sodoma y Gomorra, los toman cautivos, y se llevan a Lot también. Tanto eran las riquezas de Abraham, que él pone su propio ejército, en el versículo 14, y dice, y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue seguido hasta Oba, el norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y a la demás gente. Abraham va, rescata a su sobrino Lot con su propio ejército. Ese era el estado económico que este hombre había adquirido. Prácticamente tenía su propio gobierno, si él bien hubiera deseado. Capítulo 15. Dios promete a Abraham un hijo. Acuérdese, ya Dios le ha prometido que lo va a bendecir, de él va a salir una gran nación, pero había un problema. ¿Cuál era? Saraí era estéril. Saraí era estéril.
Y aquí en el capítulo 15 Dios le promete un hijo. Y dice el versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondiendo Abraham, Señor Jehová, ¿de qué me darás? ¿Qué me darás siendo así, que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. He aquí el versículo que la palabra de Dios menciona en Romanos capítulo 4, Hebreos capítulo 11, que no lo vamos a leer por falta de tiempo. Pero mis hermanos, dice la palabra de Dios que Abraham creyó esa promesa. Acordémonos, ¿cuántos años ya tenía Abraham para este entonces? Ya era viejo, él y su esposa. Era imposible. Sin embargo, es la fe de Abraham la que lo salva. Y Pablo dice en Romanos que no fueron sus obras las que le salvaron, sino su fe. Es aquí cuando la fe de Abraham empieza a nacer y empieza a basarse en Dios y empieza a conocer más a Dios. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos una promesa para Abraham y Sarai. Abraham cree que Eliezer es el que Dios tiene para su descendencia. Sin embargo, Dios le dice no. Y en el capítulo 16 vuelve Abraham a demostrar que es simplemente un hombre humano lleno de errores. Dios ya le ha prometido que va a darle un hijo a él y tiene un hijo con Agar a los 86 años. Y eso lo encontramos en el capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ya sabemos la historia, el versículo 16 del mismo capítulo dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Dios ya le había hecho una promesa, Abraham ya había creído la promesa, pero aún hay cosas en él que no están bien. Y en vez de confiar plenamente que Dios tiene poder para crear vida, va y comete este error. Y de ahí sale otra nación de Ismael, el hijo de Agar. En el capítulo 17, Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Abraham quiere decir padre exaltado y Abraham quiere decir padre de una multitud. Dice el versículo 5, capítulo 17, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y el versículo 15, dijo también Dios a Abraham, ya menciona su nombre, Abraham, y Sarai tu mujer, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre.
¿Sabe, mi hermano, que es lindo que la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios cambia la vida del hombre, nos cambia todo? Aún el nombre, dice Isaías 62:2, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes de tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Dios nos ha puesto un nombre nuevo a cada uno. ¿Cuál será su nombre? ¿Cuál será mi nombre? Ya les he dicho, ¿verdad? Que Dios cuando me habla a mí me llama por Eliseo. Bueno, mi segundo nombre. No es un nombre nuevo, es mi segundo nombre. Pero es lindo ver cómo Dios hasta esas cosas, las cosas más pequeñas, se preocupa. Sabe que Abraham es padre exaltado y le dice, no, ese no va a ser tu nombre, va a ser Abraham, padre de una multitud. Cuenta las estrellas, cuenta el polvo de la tierra si puedes. Y vas a saber qué tan grande va a ser tu descendencia. Gloria a Dios, porque Dios mantiene sus promesas. Y también me gusta que el versículo 19 dice, y respondió Dios ciertamente, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Dios sabía que Abraham amaba a Ismael, era su hijo. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. ¿Sabe usted que el Corán también tiene la historia de Abraham? Pero la cambian y ellos no dicen que Isaac es el escogido, sino que es Ismael. Es de ahí donde viene la religión musulmana o el Islam, como lo conocemos. Sin embargo, Dios aún ha bendecido a ese pueblo de Ismael porque lo prometió que lo iba a hacer. Aún en el error de Abraham, Dios prometió ser fiel y proveer para sus necesidades. Pasamos al capítulo 18 y ya vamos a terminar. Entonces tenemos aquí a Abraham, Sara, Agar le da un hijo, Ismael, y Sara le da un hijo a Isaac. Vemos la promesa confirmada de Isaac ahora a Sara, y esto lo encontramos en el capítulo 18. Capítulo 18, versículo 9 dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y le dijo, no es así, sino que te has reído. Dios confirma el pacto, la promesa de Isaac a Sara. Porque mis hermanos, el ministerio es mutuo. Dios no puede llamar al hombre sin llamar a la mujer. Dios no puede confirmar al hombre sin confirmar a la mujer. Hermanas, si Dios está obrando en su esposo, usted debe de apoyarle, debe de orar por él y debe de estar dispuesta
a servir en el ministerio si eso es lo que Dios quiere. En el capítulo 19 encontramos la destrucción de Sodoma y Gomorra, la cual les voy a dejar tarea que la lean si no la han leído. Y el capítulo 20, la fe de Abraham vuelve a ser probada, esta vez con el rey Abimelech, y vuelve a hacer lo que hizo en el capítulo 12 cuando llegaron a Egipto. Y en vez de decir que Sara era su esposa, vuelve a decir que es su hermana. Y en este capítulo vamos a leer desde el versículo 8, y dice: entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? En otras palabras, ¿qué estabas pensando? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Así es de que una vez más, la fe de Abraham flaquea. Pero Dios siempre cuidando de la familia de Abraham. Capítulo 1, 21, tenemos el nacimiento de Isaac. Pero hasta aquí nos vamos a quedar. Se nos pasó el tiempo. Lean, estudien, lean el capítulo 20 al 35 y trate de encontrar la providencia de Dios. ¿Cómo se refleja en estos pasajes? Capítulo 20 al 35, perdón. Vamos con la ayuda de Dios a ver a Isaac y a Jacob. Amén. Muy bien, que el Señor nos bendiga. Vamos a quedarnos hasta aquí. Señor, gracias te damos, Padre, por una oportunidad más que nos has dado de abrir tu palabra y de estudiarla. Gracias, Padre, por el amor que tú le tuviste a tu siervo Abraham, por haberlo llamado, por haberlo escogido y sobre todo por habernos escogido a nosotros también, Señor, por permitirnos ser parte de este pueblo amado, pueblo tuyo. Señor, permítenos tomar esas promesas que tú tienes para tu pueblo, poder obedecerte y amarte más, Señor. En tu nombre oramos.